Muy buenas noches, amigos de Tondero Noticias. Como siempre estamos acostumbrados a esta hora, pues, tener las entrevistas a través de la página de Tondero Noticias. Y hoy tenemos como invitado para dialogar sobre lo que viene ocurriendo en nuestro país al presidente del Congreso de la República. Hablamos del señor Manuel Merino de Lama, a quien le vamos a dar la bienvenida a la página de Tondero Noticias. Congresista, bienvenido a Tondero Noticias. ¿Cómo está, Ronald? Primero agradecer a la página de Tondero Noticias por la oportunidad de tener esta entrevista. Desde ya un saludo cariñoso, fraterno a todos sus seguidores. Y lógicamente estamos disponibles para poder compartir contigo esta entrevista, que seguramente va a ser visualizada por varios paisanos vecinos, norteños y capitalinos. Efectivamente. Para iniciar, hoy se ha reunido con la ministra de Salud, Pilar Macetti. ¿A qué es lo que se ha llegado? ¿Qué es lo que se trataba en la reunión y qué acciones se van a tomar tras esta reunión? Bueno, primero que esta reunión, una vez enterados de que había un nuevo gabinete, que había la necesidad de poder tener algunas reuniones con algunos ministros, fundamentalmente en el marco de esta pandemia, y en esta oportunidad Pilar Macetti, que estuvo a cargo del Comando Nacional COVID-19, naturalmente creo que era una muy buena oportunidad de haberla convocado para haber tratado con ella los temas relacionados al ambiente nacional, a la situación de salud a nivel nacional, que como yo lo he dicho en algunas oportunidades, la experiencia de la señora Pilar Macetti de haber estado al frente de la pandemia, creo que le da un plus adicional a su responsabilidad de asumir como ministra de Estado en esta cartera que está tan cuestionada y que está severamente visualizada por todo el país, fundamentalmente porque han habido situaciones que se han puesto al descubierto a nivel nacional, como lo relacionado, por ejemplo, a las deficiencias estructurales que hemos podido vivir todos los peruanos. Me refiero a tener falta de camas UCI, falta de ventiladores, falta de hospitales para poder albergar a los ciudadanos contaminados, falta de oxígeno, la falta de médicos especialistas, la falta de EPPs, que sin lugar a dudas, a medida que ha ido pasando el tiempo, a medida que aquellos que hemos estado visitando las regiones del país, yo he tenido la oportunidad de estar en Piura, de estar en Tumbes, de estar la semana pasada en La Libertad, que dio la motivación de tener un pleno descentralizado, un segundo pleno descentralizado en Arequipa, y que lo hemos suspendido, el pleno descentralizado de Arequipa, por las propias circunstancias que se han presentado, en la responsabilidad que tengo yo como presidente del Congreso, de naturalmente entender que este es un momento de poder colaborar con el bienestar del país, y sabiendo que está ahí un tema desbordado en Arequipa, creo que naturalmente nos hemos tomado la decisión. No descartamos la posibilidad de que la mesa directiva vaya a sesionar Arequipa, solo la mesa directiva, ya no el pleno del Congreso, que eran aproximadamente mover alrededor de más de 15 parlamentarios, entre parlamentarios y la mesa, y mover personal. Entonces, en ese sentido, hoy día hemos tenido una conversación larga con la ministra, le hemos hecho algunas propuestas de la necesidad de que tengamos una actitud mucho más agresiva de respuesta, y la decisión final que debe tener el Ejecutivo por las deficiencias o las debilidades que se han dado en la falta de articulación entre el gobierno regional, los gobiernos locales y el gobierno central, que esperemos pueda enfrentarlo con mejor objetividad, que es lo que todos queremos, especialmente los peruanos, porque aquí hay dos problemas coyunturales que son estrictamente graves, que es el tema de la pandemia, desbordada con olas crecientes en algunas regiones, y es el tema de la economía. Y yo creo que esos dos temas tienen que conjugarse para poder lograr, primero, generar tranquilidad en el pueblo, en la parte económica, y segundo, tener las acciones necesarias y suficientes para no seguir contaminándonos. ¿Cómo podemos hacer los ciudadanos para tener el distanciamiento correspondiente? ¿Cómo podemos hacer los ciudadanos? ¿Cuál sería la respuesta del Estado? Si ellos claramente nos dicen que para poder contener la pandemia tenemos que hacer un lavado de manos como primer punto. Y tenemos serios problemas en varias regiones del país donde no hay agua. En segundo lugar, ¿cómo mantenemos el distanciamiento, los protocolos que se están estableciendo en el restablecimiento, digamos, de los centros de trabajo?
en el restablecimiento de los negocios, en el restablecimiento de la ciudadanía hacia la parte activa, digamos, de la oportunidad de poder abrir sus negocios de cada uno de ellos. ¿Y cómo podemos hacer para que este desborde que hay de la ciudadanía, donde lamentablemente hay un subregistro que no está muy claro y que está generando zozobra en la población y desconfianza de ir a los hospitales y prefieren atenderse en sus casas, cómo el Ejecutivo genera la posibilidad de tener un plan de acciones mucho más rápido y agresivo, que podamos tener las pruebas moleculares, que son fundamentales en este momento porque las pruebas rápidas dan falsos positivos y falsos negativos. Eso no nos genera tranquilidad para poder hacer cercos epidemiológicos que permitan controlar esta pandemia que lamentablemente nos ha costado miles de vidas a todos los peruanos. Congresista, hablando del tema del Ejecutivo, durante el Consejo de Estado hace unos días, usted ha manifestado que prácticamente le propuso al presidente el cambio de gabinete. ¿Cómo viene así este diálogo con el presidente Martín Vizcarra? Bueno, lo que pasa es que el presidente Vizcarra ya teníamos casi 3 meses que no convocaba a Consejo de Estado. Tenemos que ser sinceros que el Consejo de Estado no está constituido formalmente. Pero, sin embargo, es un lugar, digamos, que nos permite juntarnos entre los principales poderes del Estado. Me refiero que ahí participa el fiscal de la Nación, ahí participa el presidente del Poder Judicial, el Contralor General de la República, participa el defensor del pueblo, el presidente del Consejo de Ministros, el presidente de la República, y cuando estiman necesario, convocan al ministro de Justicia, que es el órgano legal, en este caso del presidente de la República, y se convoca a veces algunos de los sectores. En este caso, me tocó que estuvo participando de esta reunión de Consejo de Estado el ministro de Salud. En esa reunión que sostuvimos, que fue en el marco de las reformas constitucionales, en las reformas políticas, sobre el tema del impedimento, la ley de impedimentos, sobre el tema de la inmunidad parlamentaria. Tratamos varios temas, se trató el tema de salud como una parte principal, naturalmente, y en ese sentido nosotros expusimos y le dijimos que por el bien, digamos, y la tranquilidad del propio presidente de la República tenía que hacer un cambio de gabinete, tenía que refrescar su gabinete. Y él dijo, lo voy a hacer, pero sin embargo nosotros pensamos que simplemente lo hacía por un gesto, pero ha hecho el cambio de gabinete, prácticamente estamos con 11 nuevos ministros. Eso creo que es un buen, digamos, comienzo de este nuevo año, que ya termina, que es el año de despedida del señor Vizcarra, y que dicho sea de paso, ha puesto a un presidente del Consejo de Ministros que tiene un expertise político, y que creo que podría tener la capacidad de poder coordinar con el legislativo y con el ejecutivo a través de los niveles de gobierno, como es los municipios, los gobiernos regionales, el gobierno central a través de sus ministerios, que esperemos tengamos alguna solución de esta pandemia desbordada y de esta economía regional. Esto quiere decir que usted ha visto con buenos ojos la designación del gabinete cateriano y que esta designación va a dar tranquilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, en realidad yo lo conozco a Cateriano. Cateriano es un personaje político y creo que es dinámico, sin lugar a dudas. Y creo que con él hemos conversado en mi despacho parlamentario y yo he podido expresarle puntualmente al señor Cateriano de que hay temas que en el gobierno del señor Vizcarra se venían conversando con su gabinete, pero lamentablemente quedaban solo en la conversación. O sea, no había una respuesta de atención a lo que nosotros hemos solicitado. Te pongo ejemplos, por ejemplo, puntuales que son importantes que la población sepa. Nosotros aprobamos en el Congreso la necesidad de que todos los peruanos tengamos una libreta de ahorros o una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación. Cuando este proyecto se estaba debatiendo en el Congreso, al día siguiente de ese debate ya aprobado, el Ejecutivo sacó un decreto de urgencia que recogía establecer las cuentas de ahorro para todos los peruanos. Esa fue digamos, un ejemplo. Otro ejemplo te puedo poner, nosotros le dimos una ley al presidente de la República para que pueda intervenir las clínicas, para que pueda hacer uso de las clínicas, no intervenir, sino hacer uso de las clínicas. Es una reforma trascendentalmente importante
Y además de eso, en esa misma norma establecíamos que los estudiantes de salud ya profesionales culminados que no habían hecho SERUM puedan ellos hacer servicio profesional de salud en los hospitales de todo el Perú, en los hospitales públicos. Estas dos normas trascendentalmente importantes nos dijeron que no eran posibles, que esto debían de observarse, primero porque evitar el SERUM les originaba más gastos, y segundo que no necesitaba una intervención para las clínicas. Sin embargo, los dos temas, por decreto de urgencia, sacó una resolución directorial que ha sacado la participación de los médicos que han culminado su carrera y que no han hecho SERUM, que puedan trabajar y los están contratando con contratos CAS. Y luego, ha sido de público conocimiento a nivel de todo el país que el presidente de la República le ha solicitado a las clínicas una disposición de poder firmar convenios con ellos para poder hacer atención de salud en las clínicas de Perú. Eso quiere decir que el Ejecutivo, como cuando ustedes se ha adelantado a los temas que ustedes estaban tratando. Lo que pasa es que nosotros, la gran suerte de este nuevo Parlamento, es un Parlamento que tiene 9 bancadas de diferentes posiciones políticas. Estamos, lógicamente, al lado de la población y venimos escuchando la preocupación de la población y lo que viene sucediendo. Y frente a eso que viene sucediendo, tenemos la oportunidad de presentar proyectos de ley, tenemos la oportunidad de poder hacer mociones de pedidos o mociones de orden del día para su debate correspondiente y mociones de investigación. A pesar de que se criticó mucho al Congreso, desde el momento que nos instalamos, desde el momento que juramentamos y nos instalamos, hemos empezado una ardua tarea de poder establecer primero las sesiones virtuales que no eran posibles. En segundo lugar, de poder tocar, digamos, temas sensibles en la población, como tocar, por ejemplo, el tema de la AFP, el 25% de evolución de la AFP, que es una norma sumamente importante. Hoy día están en debate la ONP, está en debate el congelamiento de cuentas, que se están analizando a un nivel de responsabilidad. Y quizás la población piensa de que el presidente del Congreso no quiere poner estos temas de debate. No, estamos con las comisiones, estamos tratando de hilar fino para ver qué posibilidades hay, cuáles son las circunstancias reales, qué es lo que está pasando. La ONP no es un fondo, digamos, de ahorro de los pensionistas, pero también somos conscientes que el Estado ha venido descontando a los trabajadores y ha estado metiendo plata digamos, en el tesoro público, sin que sea un fondo de ahorro. Pero ahí tiene que haber una respuesta del Ejecutivo y esa respuesta empieza el Congreso a trabajarla, a poner condiciones y naturalmente en esas condiciones estamos llegando a los mejores términos que en algún momento haremos de conocimiento público. Pero lo importante es que el pueblo sepa que el Congreso está respondiendo a las expectativas del pueblo, que el Congreso, más allá de las críticas que venimos recibiendo. Sí, decía, con la figura de Cateriano, esto se supone que tiene que mejorar, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que mejorar el gobierno con ese nuevo gabinete? Bueno, primero que las normas que saca el Congreso no deberían ser observadas todas. Estamos en espera, por ejemplo, para el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional. Se vence el día 22 y hasta la fecha el presidente no promulga la norma. No tenemos por qué esperar hasta 15 días. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, y debo precisarlo, que la Libertad tiene un laboratorio de última generación, que lo han hecho en un trabajo articulado entre tripartito, entre el empresariado privado, un laboratorio y el Instituto Nacional de Salud. En Tumbes tenemos un laboratorio que es del empresariado privado. Ese laboratorio de última generación, en una prueba molecular, con ese laboratorio, por ser un laboratorio moderno, haces 4 pruebas moleculares. ¿Eso qué significa? Que si una prueba molecular cuesta $100, en ese laboratorio, haciendo un control masivo de prueba molecular, estaría costando $25. Y lo que es más, nosotros vamos más allá. Hemos pedido que, tratándose de un tema de descarte, se apliquen las pruebas que están todavía en estudios científicos, que no tienen registro de salud, pero que son pruebas que se han utilizado en momentos de emergencia. Lo ha utilizado Estados Unidos. Estados Unidos, Norteamérica, ha hecho más de 40 millones de pruebas, masivamente, en los mercados, en los centros de abastos, en las plazas, en las plazas públicas. ¿Por qué lo ha hecho? Porque esta prueba molecular tiene un costo que es 5 veces menor que una prueba molecular que viene de la China.
O sea, si, para dar un ejemplo, una prueba molecular que tiene la misma función en este momento porque es de descarte para saber si tienes coronavirus, si has sido contagiado, para que puedas hacer los cercos epidemiológicos, esa prueba molecular la prueba RUO que se llama, costaría, si en la China cuesta $100 una prueba molecular, esa costaría $20. Y si a esa prueba molecular de $20 le puedes hacer 4 pruebas, significa que esa prueba molecular te vale $5. Pero Estamos teniendo pruebas rápidas. ¿por qué el sector público no tiene una asociación, no trabaja del lado también de la mano del sector privado? ¿Por qué ese distanciamiento? ¿Por qué existe eso? ¿Por qué? Lo que está pasando, Ronald, y creo que es importante que la población sepa, que a veces hay intereses creados. Y a veces el presidente de la República no está enterado de las cosas que se pueden hacer. Y como tanto problema debe tener que cuando tú le dices lo que se podría hacer, como que él, de repente en sus preocupaciones, no le toma el criterio necesario o la gente que lo acompaña no recoge lo que le planteamos. Y mira, hemos esperado ¿cuánto tiempo? Nosotros lo hemos planteado hace más de 3 meses. Sin embargo, ya el laboratorio de Tumbes ya está en proceso de acreditación, de certificación. Hicimos un contacto con los alemanes, nos regalaron 30.000 pruebas moleculares. Los alemanes nos han dicho que nos pueden traer 100.000 pruebas moleculares. Si logramos nosotros establecer que funcione ese laboratorio de última tecnología en Tumbes, que funcione el de La Libertad, que funcione el de Lima, y otro que, si no me equivoco, hay en San Martín o en Loreto, no lo tengo exacto, solamente el hecho de funcionar en La Libertad y en Tumbes nos podría dar la posibilidad de hacer un trabajo por manzaneo, casi la totalidad de la población, porque 10.000 pruebas diarias que puedan procesar este laboratorio, significa que en un mes estás haciendo 300.000 pruebas. Tumbes tiene 300.000 pobladores. Vamos a hablar del tema de Tumbes. Sí. Estaría mapeado totalmente. Y tendríamos pruebas moleculares que están al 99.9% de certeza si estás contagiado o no estás contagiado. Si es que eres digamos, un ciudadano asintomático o en el debido momento tanto muerto. Igual está sucediendo con el oxígeno. Nosotros hemos planteado que debería haber una planta de oxígeno en cada región, mínimamente en las capitales. Sin embargo, había una demora, recién se están pidiendo la planta de oxígeno y demoran 60 días para poderse instalar. O sea, esas demoras que hemos tenido de tramitología son las que nos han costado miles de vidas a todos los peruanos. Congresista, el día de hoy el diario La República ha sacado un informe amplio sobre la falta de funcionamiento de los ventiladores de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Jamo II en Tumbes para atender a los pacientes. ¿Qué está ocurriendo? O sea, ¿qué ocurre en Tumbes? Sector ventiladores y no están en funcionamiento. Bueno, ahí yo creo que en gran parte no debería asumir responsabilidad el Ejecutivo directamente, el presidente, pero sin embargo, frente a los hechos, lamentablemente ha asumido la carga, digamos, de responsabilidad, porque hay gobiernos regionales incapaces, gobiernos regionales que no han tenido la capacidad de respuesta. Y nosotros le dimos una norma para que el Ministerio de Salud, el MINSA, recupere la rectoría. O sea, para que en una región donde no hay un buen manejo, donde no hay capacidad de ese gobernador regional, sea el MINSA que puede intervenir ese gobierno regional y se encargue de toda la pandemia con el personal médico, con las camas UCI que tenga, con todo lo que tenga la región. Esto ha sido observado por el Ejecutivo. Y cuando vemos lo que ha sucedido el día de ayer en Arequipa, donde el tema ha estado desbordado, donde los ciudadanos han estado muertos en el suelo compartiendo a los que están contagiados con los muertos que han caído y no hay cómo hacer un recojo, donde hemos contaminados que ya no hay camas y que han tenido que su carro venir a instalarse en la parte de afuera de los hospitales, es una clara evidencia que ahí hay un desborde de la falta de control. Y lamentablemente en el caso de Tumbes es un caso similar. Nosotros la primera oportunidad que estuvimos en Tumbes, que asistimos con el presidente de la República y luego asistimos con la señora Pilar Macetti, identificamos que habían debilidades institucionales, que no había una capacidad de ejecución presupuestal. Y luego nosotros al presidente, con el respeto que se merece, le hemos dicho que nos preocupa que él trae unos ventiladores el día 23 de junio. Y esos ventiladores del 23 de junio, que eran 250 de Estados Unidos, recién empiezan a repartir el 6 de julio. O sea, ¿por qué esperar 15 días?
Yo estoy recibiendo los ventiladores y sobre el pucho estoy embarcando en aviones los ventiladores para cada una de las regiones y mandando a los técnicos para que vayan y armen los ventiladores y los pongan a prueba y los pongan en funcionamiento. Si quiero tomarme la foto, y voy al otro día o a los 4 días cuando ya están instalados a tomarme la foto. Pero llevarlo al presidente conjuntamente con los ventiladores y ahora que diga el gobernador regional que los ventiladores no funcionan, que no tiene personal para que funcionen, esto creo que es un insulto a la inteligencia de los campesinos. Yo debo lamentar mucho, yo creo, estos hechos que han sucedido, porque hoy un paciente o un ciudadano tumbesino no quiere ir a la UCI del hospital de Tumbes. ¿Por qué no quiere ir a la UCI como de repente está pasando en varias regiones del país? Porque no tiene los profesionales suficientes que puedan en este caso hacer las atenciones en la UCI. ¿Y eso qué significa? Que no había una previsión. Yo te cuento un tema que ha sucedido en Puno, para tener una referencia. En Puno, el hospital de Puno no tenía, estaba queriendo contratar a un médico intensivista, que son los que trabajan en la UCI, y este médico intensivista están escasos hoy día en el Perú por la propia pandemia que estamos atravesando. Ellos hicieron la convocatoria, sacaron la convocatoria de médico intensivista, y naturalmente con esa convocatoria les pudo dar la facilidad que al no haber habido presentado nadie, ya la facilidad para hacer una contratación directa. Y hicieron la contratación de un médico intensivista boliviano. Trajeron a un médico de Bolivia y lo trajeron a trabajar. Porque se había declarado desierto el concurso público porque no había médicos intensivistas. Ese médico intensivista, en este momento en Puno está trayendo otro colega del intensivista para trabajar en el hospital regional de Puno. Nosotros en la frontera con Ecuador tendríamos la posibilidad, si estuviera el expertise y la decisión del gobernador regional, de hacer lo mismo, hacer una convocatoria para médico intensivista para la UCI del Hospital Regional de Tumbes, y al no haber, podría traer la contratación de Ecuador. Recordemos que Ecuador nos está proporcionando oxígeno, Ecuador nos está proporcionando interventina, Ecuador tiene medicina, lo que no tenemos nosotros. Lamentablemente tenemos que reconocerlo, a pesar de ser un país más pequeño, pero nos está dando ayuda. Sí. Entonces, hay que tener habilidad para poder dar solución a los problemas que se están presentando. ¿Qué cree usted o cuál es su percepción sobre la gestión y la reacción del gobernador regional de Tumbes frente a la pandemia? ¿Cómo ha actuado? Hemos estado revisando también el tema de presupuestal y no se ha ejecutado 40 y tanto %. Entonces, respecto a dinero que tenía que haberse ejecutado y que tenía que haberse gastado en esta pandemia. Bueno, en Tumbes ha pasado lo que lamentablemente ha permitido el gobernador que pase. Los tumbesinos, como siempre, son ciudadanos responsables, hasta han hecho sus teletones para ver si compraban una planta de oxígeno. Y sin embargo, el gobierno regional, teniendo un presupuesto asignado solamente para el tema COVID de casi 13 millones, creo si no me equivoco, que no haya ejecutado más allá del 40-45%, eso viste de cuerpo entero las debilidades institucionales de ejecución presupuestal que tiene el gobierno regional. Ahora, si esas debilidades son por tema tramitológico, qué mejor oportunidad hubiese tenido el propio gobernador regional a través de sus funcionarios de venir a pedirle la mano al señor presidente del Congreso para que le pueda ayudar en el Ministerio de Economía y Finanzas, así que fuera un tema de tramitología. Nosotros hemos ayudado a varias regiones que han venido a solicitar apoyo y ayuda, inclusive el propio gobierno regional, que no había oxígeno y nosotros invitamos al empresariado privado y se logró que el empresariado privado haga la importación de 18.000 litros de oxígeno y se pongan a disposición del gobierno regional para que ya luego el gobierno regional pueda restituirle el costo de esa importación, porque hacer la importación del gobierno regional le era imposible, pero la hizo el empresariado privado y la puso a disposición de todos los tumbesinos para el hospital regional. Tienes que empezar a buscar esas soluciones que son las que te van a permitir hacer la atención y generar la confianza en la población frente a esta pandemia que nos genera desconfianza y que, te lo digo con el mejor de los ánimos, hay muchos ciudadanos tumbesinos que no van al hospital regional, mueren en sus casas, porque tienen terror ir a la UCI, porque el paciente que entra a UCI, paciente que muere. No lo digo yo, lo ha dicho el propio gobernador regional. De 30 pacientes murieron 28, quedaron vivos solo 2. Entonces, esa es la realidad.
un informe de Contraloría que advierte ciertas irregularidades en el traslado, ¿no? Al hospital Jamo, que se ha hecho de las camas UCI. ¿Usted ha tenido conocimiento al respecto? Bueno, lo que pasa es que nosotros desde el primer día, cuando fuimos con el presidente, la primera discusión que sostuvimos con el gobernador regional era que tenía resistencia él de armar un hospital COVID en el hospital regional que estaba en un proceso de arbitraje por las irregularidades que ya todos conocemos en la época de la corrupción, donde se hizo un hospital que costó 130 millones y que tiene serias deficiencias de infraestructura digamos, de construcción y de infraestructura, ¿no? Y al final, después de que el colegio médico, las enfermeras, todos pedían, tuvo que pasar cerca de 30 días para que él acepte ir a armar el hospital COVID, el hospital regional que está en Ciudad de la Noé. Esa demora, ¿quién nos devuelve el tiempo? Nadie nos devuelve el tiempo, esa demora. O sea, lo que dejaste de hacer hoy, no lo recuperas mañana. Lo que pierdes el día de hoy, no lo recuperas mañana. Eso se tiene que entender. Y sí te digo con toda verdad que no sé qué le puede haber pasado a este gobernador, que ha tenido experiencia, pero que al parecer esa experiencia le ha quedado corta. Porque no hemos debido sufrir tanto como estamos sufriendo, no hemos debido tener tantas muertes como las que tenemos, porque hay deficiencias que son la clara evidencia que no ha habido ningún plan de acción. Tengo entendido, y nos contaron hace un mes y medio que hubo un apagón de 3 horas y no tenía motor de sustitutorio del hospital regional. Y que ese apagón de más de 3 horas costó la muerte de algunos pacientes que estaban con oxígeno. Y hablando también, y ahí vamos a hablar del tema de... Hay que averiguarlo, si realmente ha sido así. Y si realmente ha sido así, el Ministerio Público debería intervenir. Hablando del tema del Ministerio Público. Sí, congresista, sí. Le quería ver el tema, como usted está hablando también del gobernador y sobre esta ley de inmunidad y la de sentenciados en primera instancia, ¿no? Que se va a tener que ver en esta segunda legislatura. Me imagino que va a ser en los próximos meses. El gobernador regional, por ejemplo, hablamos de Tumbes, ¿no? Tiene 3 pedidos de prisión preventiva y que sigue en etapa de juicio oral. ¿No? Ha pasado tanto tiempo, no hay una sentencia, hay muchos problemas con el tema del aparato judicial. Yo creo que aquí se podría frenar, ¿no? Este tipo de autoridades que estando ya, algunos presos, u otros estando ya en primera instancia ya sentenciados, ellos siguen postulando y es un círculo vicioso, no solo en Tumbes, sino en todo el país. Bueno, nosotros hemos dicho bien claro de que en realidad ese problema en gran parte tiene responsabilidad tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. Y les voy a decir por qué. Porque una autoridad o un funcionario que tiene un proceso de investigación por un acto de corrupción tiene una demora, el proceso, para terminar, digamos, toda la investigación y la denuncia correspondiente y la sentencia correspondiente, entre 5, 7, 10 años. ¿Y qué es lo que viene sucediendo? Que venimos a un espacio de una contienda electoral, como las normas que tenemos nos permiten postular, hoy día estamos efectivamente buscando una ley de impedimentos que va a ayudar a limpiar la clase política en las diversas instituciones públicas, y en las diversas elecciones públicas, democráticas. ¿Por qué motivo? Por ese retardo y esa demora, porque si el Ministerio Público, el Poder Judicial fuera mucho más activo, no tendríamos que esperar 5 años, 7 años, 10 años. Los procesos fueran más cortos y ya tuviéramos gente sentenciada que no podría postular. Pero como hay lentitud y no tenemos restricciones, naturalmente, esta gente postula y una vez que están como autoridad, sus procesos judiciales recién se empiezan a mover. Entonces, esa tiene otra visión. Para aquellos que somos luchadores, para aquellos que hemos luchado contra la corrupción, para aquellos que hemos hecho investigación, en este caso fiscalización de parte del Congreso, donde vemos que todos los procesos de denuncia que se hicieron en su debido momento hasta ahora duermen en el sueño de los justos, creo que esa es la parte medular para que mejore la justicia y para que tengamos mejores hombres y mujeres democráticamente participando en las elecciones democráticas. Y en el caso del gobernador regional de Tumbes, ¿no? ¿Cuál es su percepción frente a estos pedidos de prisión que tiene?
y que efectivamente están demorando, podemos decir, una eternidad. Bueno, lo que está pasando ahí, Ronald, y es bueno hacer un comentario, es que, por ejemplo, nosotros en el Congreso, nuestro personal sí está trabajando. Nuestro personal del Congreso, los congresistas, los 130 parlamentarios, estamos trabajando. ¿Nos hemos contaminado? Sí, nos hemos contaminado. Tenemos aproximadamente 16 parlamentarios que han sido contaminados. Pero, sin embargo, tenemos un tema digamos, de personal aquí en el Parlamento. Nosotros llegamos y el Congreso estaba desactivado. El Congreso lo hemos activado. Pero tenemos casi un 60% de trabajadores que están en sus casas haciendo teletrabajo. Pero les hemos implementado el teletrabajo porque estaban en sus casas hacinados y están trabajando. Nosotros los hemos llamado, les hemos dado disposiciones para que hagan su teletrabajo y los tenemos trabajando. Pero cuando queremos hacer gestiones a través de los ministerios con algunas instituciones del Estado, nos encontramos que no se está trabajando. O sea, ellos tienen el mismo problema con la diferencia que ellos han estado habilitados. Y al venir la pandemia, ellos han debido sacar a hacer su teletrabajo a la gente. Hecho que no se está dando así porque están cerradas las ventanillas, no hay cómo hacer los trámites, están paralizadas la administración pública en los trámites que hay que hacerse. Entonces ahí tenemos un serio problema y quizás ese problema lo debe tener el Poder Judicial, que tiene procesos pendientes, como el caso del gobernador regional, y que seguramente por esa deficiencia no están trabajando y sigue pasando piola o sigue durmiendo el sueño de los justos en una investigación que ya debería tener resultados. Salvo que hayan otros intereses adicionales que habría que averiguarlo, así que realmente no solamente es eso, sino son otros intereses. Congresista, y ahí viene el cuestionamiento de repente que le puedan hacer, de repente, no sé, a usted, en el tema de que dicen que teniendo, pues, en Tumbes, ¿no? Y la población, teniendo al presidente del Congreso, siendo tumbesino, no se haya logrado mejores gestiones para poder, ¿no? De repente gestionar, de repente, ventiladores mecánicos, el tema del oxígeno, que sí lo pudo gestionar usted a través de entidades privadas, no de manera tardía, sino de una manera, pues, podemos decir, más rápida y no llegar al tema de más de 400 y tantos muertos en Tumbes. Mira, Ronald, yo creo que a veces naturalmente hay críticas y nosotros tenemos que asumir las críticas de manera positiva. Pero creo que este Congreso, que tiene solo 4 meses trabajando, en 4 meses ha hecho lo que no ha hecho ningún otro Congreso y lo que no ha hecho ninguna otra autoridad. Sino que la gente un poco, como nos ve tanto, de repente, activamente saliendo de los medios, dando declaraciones, ya cree que tenemos 5 años. Nosotros tenemos 4 meses. Nosotros hemos empezado el 15 de marzo, 15 de abril, 15 de mayo, 15 de junio, 15 de julio. Estamos en la quincena, estamos a fecha 20, 21 de julio. Y correr en 4 meses en una pandemia donde tienes todo paralizado, donde hay un hacinamiento con prohibiciones, yo creo que es más que suficiente lo que nosotros hemos logrado, que está a la vista. Y eso es lo que nos ha generado el día de hoy una actitud de la población cuando hemos estado en la libertad. A ti te consta, porque hemos estado contigo, cómo ha llegado la población a pedir cada uno de ellos lo que vienen sufriendo. Y a pedir al Congreso que legisle en temas de solución de sus problemas. Y hoy estamos en esto. También nos están haciendo unas consultas a través de los mensajes sobre el retiro de los fondos de la ONP, ¿no? Que ya está en comisión y tiene que ser debatido en el Pleno. ¿Cuál es su percepción sobre el tema? Acabo de mencionarte lo de la ONP y el congelamiento de cuentas. Son 2 proyectos sumamente importantes que están todavía, las comisiones, si bien es cierto, los han dictaminado, pero hoy hemos tenido consejo directivo y en el consejo directivo no han estado agendadas, porque seguramente la demora en las comisiones para recoger las firmas son las que no se han tenido. Pero tendremos un de portavoces para la próxima semana y ahí se tendrá que ver para incluirlos en la agenda esos temas y poderlos debatir. También hemos dicho que hay que tener responsabilidad en el hecho de poder ver lo que realmente la población va a recibir. No sacar un proyecto simplemente para contentar a la población y de repente ese proyecto nunca funcione. Que sea observado y retorne nuevamente y que al final no se haga efectivamente efectivo para que pueda servir a la población lo que viene solicitando.
Claro, porque según pues la Constitución Política del Perú en el artículo 79, ¿no? Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. Estaba leyendo también que el Congreso no puede aprobar atributos con fines predeterminados, salvo por solicitud del Poder Ejecutivo. Por eso le hacía el tema sobre esta pregunta, ¿no? Sobre el tema de las AFP también, que hablamos hace un momento, del 25%, ¿no? Claro, pero lo importante es que cuando nosotros ponemos un tema en debate, el Ejecutivo desesperado ve qué cosas hacer para ganarle al Congreso. Y esa desesperación es favorable para la población. En la AFP sucedió así. Nosotros hemos dado 4.350 y sin embargo el presidente salió adelantando con eso a dar 2.000 soles. Y después quiso montarse en dar nuevamente 1.000 soles más, 2.000 soles más. Sin embargo, la ley salió y la publicamos y al final la gente, 16.000 millones han entrado a recursos internos del país, que si bien es el ahorro de esos ciudadanos, pero que ha permitido mover la economía y no dejar que fracasemos más de lo que ya estamos fracasados. Y naturalmente en esa misma línea veamos lo que podamos debatir con los grupos políticos, cuál sea el texto final que se apruebe en el caso de la ONP y cuál sea el texto final en el tema de congelamiento de cuentas y en el tema de acaparamiento que estamos yendo a la insistencia. El Congreso ha pedido un avión a la FARC, estuve leyendo hace un momento, y parece que no ha sido el ministro de Defensa, habría rechazado ese pedido de ustedes, presidente. Te cuento, Ronald, para que sepas, porque es bueno que la población sepa. Nosotros fuimos a la libertad y en la libertad fuimos con nuestros propios movilidades, sin que esto le cueste un sol al Estado. Cuando se nos pidió, porque teníamos comunicaciones que Arequipa venía pidiendo, igual que Loreto, tener un pleno descentralizado. Nosotros hicimos algunas coordinaciones con el Ejecutivo, directamente con el Ministerio de Defensa. Lo hizo Oficialía Mayor, y ahí inmediatamente el Ministerio de Defensa le dio luz verde y dijo que no nos preocupáramos, que ellos nos ponían a disposición un avión para 50 pasajeros, para que nos lleve y para que nos traiga. Ese avión iba a ir con pasajeros, iba llevando carga y retornaba con carga. Y nos recogía de la misma forma, llevando carga, retornaba con pasajeros, en este caso con los congresistas que asistíamos y con los funcionarios del Congreso, y eso no les originaba un gasto, sino que era parte de su rutina de las cosas que estaban haciendo. Si no iban a Arequipa, iban a La Joya, y de La Joya nos quedábamos en un ómnibus, que en este caso lo íbamos a financiar los propios parlamentarios. Y resulta que el día sábado, en horas de la tarde, según la información del propio oficial mayor, a mí se me informó el día domingo que había sido denegado el avión, porque tenían que llevar balones de oxígeno. Entonces, naturalmente yo entiendo, si el Ejecutivo está ocupado con los aviones, no era viable que nos dé, pero también a la vez nosotros, a la vez... El presidente sí viajó a Arequipa. Le decía, el presidente sí viajó a Arequipa. Y un ministro que estuvieron hasta 4 días antes, ¿no? En Arequipa, por ejemplo, en lugares donde iba a ir el Congreso en La Libertad. Para que veas, la suerte de todo esto, y creo que es importante resaltar, es que cuando el Congreso dijo vamos a La Libertad, el ministro encargado de La Libertad estuvo 4 días en La Libertad, que nunca lo había estado. Ahora el Congreso dijo vamos a Arequipa, el presidente de la República ha ido 2 días antes de que vaya el Congreso y ha mandado un ministro un día antes, y por lo menos tenemos entendido que se iban a quedar los ministros hasta el día jueves que llegaba el Congreso. Entonces eso es positivo, porque los ponemos activos, porque ellos van a buscar, digamos, atender a la gente, lo que de repente las deficiencias que pudieron haber tenido en algún momento. Entonces lo que no queremos nosotros es generar zozobra, y hemos decidido no hacer el pleno porque podíamos habernos trasladado en vehículos propios las 18 horas de viaje, pero creo que frente a lo que le ha sucedido al presidente de la República, respetuosos del orden, en este caso que debe tener la población, hemos decidido suspender el pleno. Porque creo que no queremos un desborde, que la gente nos vaya, que nos espere y que de repente haya más contaminación. Y creo que llamando al orden, hemos suspendido y estamos evaluando la posibilidad de que la mesa directiva se traslade a Arequipa. Estamos en esa evaluación. ¿Eso tiene que ver con la figura del nuevo premier Pedro Cateriano? No, yo creo que es un tema que ya estaba estructurado porque Pedro Cateriano recién ha juramentado. Lo que pasa es que Pedro Cateriano había pedido presentarse al Congreso para el voto de confianza antes del 28 de julio. Pero sin embargo, las bancadas, la mesa directiva ha hecho las evaluaciones correspondientes en qué tan importante fuera que él esté antes de que se presente el presidente, y hemos estado viendo que
Mucho mejor sería hasta para el propio presidente del Consejo de Ministros, estando digamos, en el Pleno, dos interpelaciones de dos ministros de Estado, y además de eso, considerando de que el presidente de la República el 28 de julio debe estar en el Congreso, porque ha sido invitado por parte del Congreso a través de oficialía mayor, dando su discurso de su último año. Naturalmente, lo más importante es que luego de su discurso, el señor presidente del Consejo de Ministros, ya sea la semana siguiente, para el día 3, le estamos dando la posibilidad de que venga a presentarse al Congreso, él pueda desarrollar los temas ofrecidos por el presidente de la República, que es como corresponde, que son las políticas. El 3 de agosto se va a presentar el Premier con todo su gabinete ante el Congreso. El 3 de agosto, lo hemos invitado para el 3 de agosto, el día de mañana estamos pasando la invitación. Sobre el tema y sobre la marcha de lo que viene ocurriendo, ¿se ha llegado a una especie de tregua entre el Congreso y el Ejecutivo? Nosotros no podríamos hablar de tregua porque nunca hemos estado enfrentados. Todo nuestro actuar ha sido para colaborar con el gobierno, para colaborar con el Estado, para facilitar al Estado. Cuando el presidente nos ha pedido facultades, el mismo día que nos ha pedido se le hemos concedido. Cuando nos pidió el control concurrente de la Contraloría, al día siguiente se lo concedimos. Entonces, en consecuencia, creo que hay toda la voluntad de este Congreso de colaborar con el gobierno, pero siempre exigiendo de que haya una mejor atención, que haya una respuesta más rápida, que dejemos la burocracia y la tramitología, porque creo que el Perú espera respuestas más rápidas. Sí, nos están haciendo otra consulta en interno sobre el tema de los bancos y cajas municipales, ¿no? Y que con este tema de la pandemia la gente prácticamente ha quedado, algunos en la ruina y que abusan con el tema de los intereses. ¿Hay alguna propuesta de ley al respecto en el Congreso? Acabamos de comentar, tenemos la ONP y tenemos el congelamiento de cuentas. El congelamiento de cuentas justamente es la posibilidad de que aquellas personas en el problema de la pandemia no han podido hacer sus pagos, se le dé facilidades, haya, digamos, reprogramación de deudas, reprogramación de pagos hasta un determinado monto a través de la banca privada. Y creo que ese es un tema que se está debatiendo y esperemos que se pueda poner el próximo pleno que tendremos, que puede ser a fines de este mes de julio o puede ser los primeros días de agosto. Para hablar nuevamente de Tumbes, sobre todo de esta región que a pesar de tener pues muy poca población, la cantidad de muertos es muy amplia, así como en el resto del país. ¿Por qué hasta el momento, por ejemplo, el gobierno regional de Tumbes no ha cumplido con el decreto de urgencia número 31011 que se le autoriza a modificar y afectar con cargo de su presupuesto fiscal 2020 para hacer uso de recursos económicos, ¿no? De más de 8 millones de soles para mitigar el tema de la pandemia? Ese dinero ha sido autorizado por el MEF. Bueno, esa respuesta, quien puntualmente y precisamente te podría dar es el gobernador regional que maneja los recursos. Pero nosotros lo que sí decimos que en estos momentos donde necesitamos recursos, donde la población está necesitando mejor atención, donde la población está pidiendo que no falte el oxígeno, que no falte la medicina, que no falten los ventiladores, que no falten la cama UCI. Pues, yo creo que definitivamente hay que exigirle al gobernador que tenga respuestas más rápidas. Y si tiene problemas tramitológicos, que nos avise para poder ayudar desde la presidencia del Congreso en el Ministerio de Economía y Finanzas. Hablando del proyecto Puyán, el proyecto Puyán ya tiene muchos años, congresista, es un proyecto de irrigación para la gente que del norte del país que nos escucha, no de Tumbes, y que ya por lo menos, no sé, 45, 50 años sin poder ejecutarse. Desde el Congreso, usted que ha estado, ¿no?, en anteriores oportunidades en el Congreso, con esta es la tercera oportunidad, ¿qué se ha hecho para impulsar, ¿no?, de que esto ya deje de ser un proyecto y se comience a ejecutar? Bueno, yo creo que en cada periodo que nosotros hemos estado hemos dejado un legado que lamentablemente si no se ha hecho es porque ha faltado voluntad política. En el primer periodo nosotros dejamos las cuencas vecinas. Una vez que dejamos las cuencas vecinas que ya eran de aplicación para poder desarrollar Faical, Angostura, Bocapán, entró el nuevo gobierno, nosotros dejamos desde el Congreso y naturalmente la parte ejecutiva corresponde al Ejecutivo, no al Parlamento. El Parlamento da la norma y el Ejecutivo debe cumplirla. Sin embargo, entró el gobierno posterior al que yo estuve como presidente, como congresista de turno, que fue 2001-2006. El gobierno siguiente cambió toda esa estructura y ya no querían las cuencas vecinas, apostaron por otras posiciones
que lamentablemente lo que hicieron es retroceder, tan igual como el proyecto Playa Hermosa, que todo el mundo debe acordarse, que era un proyecto piloto que iba a permitir hacer un desarrollo económico, comercial y turístico para la región Tumbes, pero sin embargo fracasó por esas desidias. Luego regresamos el 2011 y nos encontramos que ya no se hablaba sino de la cuarta alternativa, y que era un proyecto de desarrollo de 18.000 y pico de hectáreas, y se empezó a hablar al final del periodo, cuando terminamos, digamos, ese proyecto estaba con un problema de entrampamiento por una licitación llave en mano que se había hecho y que no se podía ejecutar. Ayudamos a destrabar ese problema, logramos que se destrabe, logramos que por primera vez un arbitraje lo gane el Estado peruano a través del proyecto Puyango Tumbes, que eran de 90 millones, si no me equivoco, con la empresa HH, que era la que había ganado. Y el año 2016, cuando ya empezamos, que debería empezarse a desarrollar esta propuesta, salió la propuesta de Cafayero. Es una propuesta mucho más grande, mucho más ambiciosa. Es una propuesta que naturalmente lo que más le convendría a los campesinos. Eso ha sido el problema. Ahora nosotros hemos venido, yo he estado por un año, 4 meses, va a ser imposible que nosotros podamos resolver ese problema. Sin embargo, lo vamos a dejar encaminado. Estamos en un problema de cuarentena, todos hacinados, poco funcionando, y ese tema no está avanzando mucho. Yo creo que ahí hay que seguir trabajando y esperamos que en esta oportunidad ya lo que se consiga o lo que dejemos consiguiendo no haya nueva modificación ni nuevos, digamos, retrocesos de lo que se puede avanzar. Durante toda la oportunidad que yo he estado en el Congreso, hemos puesto toda nuestra voluntad, todo nuestro trabajo, y eso está a la vista y perfectamente lo conocen los competentes. ¿Y el nuevo director del proyecto Puyango, qué opinión le merece? ¿Tiene algún tipo de conocimiento? ¿Lo conoce al señor? La verdad que yo no he tenido la oportunidad de irlo a saludar. No he tenido oportunidad porque nosotros los tumbesinos y los piranos somos cercanos. Yo sí lo conozco al director, tan igual como conocí al anterior y tan igual como conocí a los anteriores directores. Los que somos tumbesinos y que vivimos en Tumbes, y cuando traen un director nuevo, lo conocemos cuando si es nuevo, lo conocemos cuando ya está en Tumbes, porque yo soy agricultor y tengo de una u otra manera relación en el tema. Y considerando que hay problemas muy álgidos, como es el caso de la defensa ribereña que se están haciendo en Zarumilla, naturalmente tengo que tener la posibilidad de poderlos conocer. Pero, sin embargo, en este periodo no he tenido la posibilidad. Yo he estado en Lima, las veces que he ido a Tumbes he ido de ida y vuelta, he ido en el día, una vez con el presidente de la República, otra vez con la ministra Pilar Macetti. No he ido más veces, más que 2 veces después que he asumido el cargo, pero ya tendré la oportunidad de poder conversar con él y poderle exigir y pedirle lo que viene el pueblo esperando, y que espero esté en el nivel y en la capacidad de poder recoger esas necesidades que tenemos los tumbesinos, esas propuestas que tenemos los tumbesinos, que claramente establecen tener la oportunidad de que Cazadero se haga y que tengamos cómo manejar las aguas en la parte alta, que tengamos cómo ver el tema de la contaminación del río, que acá nosotros estamos haciendo una gestión con relaciones exteriores y que en algún momento informaremos a los tumbesinos qué es lo que se está haciendo. En consecuencia, creo que trabajaremos para que las cosas de Tumbes puedan salir como corresponde. Más allá de que el Ejecutivo es el responsable a quién pone, yo siempre lo he dicho. Y lo he dicho por la propia experiencia que he tenido, que sin tener ni poner la mano, se quiere echar responsabilidad al congresista que puso una persona que no puso, cuando en realidad la responsabilidad absoluta es del Ejecutivo. Quería hacerle también otra consulta que tiene que ver con el tema de Tumbes y con el tema de usted como legislador. Mucha población de Tumbes piensa, ¿no?, que desde el Congreso usted de repente no puede, pues, efectivamente a través del Ministerio de Economía, pero podría generar algún tipo, no sé, de dinero o de inversión en Tumbes, lo cual los vecinos y el pueblo debe saber que el Congreso es no para legislar y para presentar leyes, más allá de a veces temas equivocados que quieran difundirse, ¿no?, sobre una figura equivocada de lo que es ser presidente del Congreso y lo que es ser congresista. A ver, lo que pasa en Tumbes, Ronald, como debe pasar en varios lugares del país, sus enemigos políticos lo que tratan es de confundir a la población. Y tratan de confundir a la población porque yo creo que tengo que recordar algunas declaraciones de algunas ex autoridades de Tumbes, gobernadores regionales inclusive, que han dicho: ¿qué obra ha traído el congresista Merino? ¿Qué obra ha hecho el congresista Merino? Entonces a la población siempre hay que decirle: el congresista no hace obras, el congresista legisla, el congresista fiscaliza, el congresista representa. Cuando tú cumples con esas 3 tareas, sí puedes ayudar a tus autoridades, como lo hemos venido haciendo nosotros en el periodo que hemos estado.
hemos legislado, hemos fiscalizado y hemos sabido representar. Nosotros logramos para Tumbes una aprobación de 1.380 millones de soles para saneamiento. Lamentablemente los alcaldes no han tenido la capacidad de elaborar sus proyectos, de ponerlos en calidad y que esos proyectos se les puedan financiar. Entonces, esa es una muestra de un congresista que tiene la capacidad de poder dar una respuesta en beneficio de su pueblo. Y así como lo hemos hecho ahí, igual te puedo anunciar, mi primer periodo, sacar el proyecto de Playa Hermosa, era un proyecto piloto que nos iba a permitir poner en el boom del desarrollo económico a los tumbesinos y hoy día no estuviéramos sufriendo lo que estamos sufriendo. Sin embargo, también vino el gobierno siguiente, se trajo abajo el proyecto de Playa Hermosa y el único perdedor fue el pueblo tumbesino. Y luego, otro ejemplo, cuando he estado como parlamentario en el último periodo, logramos aprobar 8 puentes para Tumbes. Los 8 puentes ya se terminaron, ya se concluyeron. Y hoy día tenemos que empezar a trabajar por la vía de evitamiento, que estaba en el plan anual del Ministerio de Transporte y Comunicación para hacerse el año 2019. Sin embargo, cuando hemos llegado ya no estaba en el plan multianual. Ya había sido movido para el año 2026. Igual, no solo el tema de la vía de evitamiento para un tercer puente de acceso a Tumbes, la doble calzada, la autopista de Tumbes a Sullana, un proyecto de 2.000 millones de soles. Tampoco está en el plan multianual. También ha sido movido. Lamentablemente en esta pandemia no ha habido la posibilidad todavía de ir a reuniones directas, presenciales, con los ministros de los sectores para poderles pedir y exigir, como se perdió los 20 millones que dejamos para la escuela de la policía, y hoy día tenemos una escuela de policía cerrada y nadie ha dicho absolutamente nada. Esos son los hechos concretos y creo que es bueno que la población sepa. Porque usted también, aparte de su función fiscalizadora y las gestiones frente al Ejecutivo, ¿se ha hecho algún tipo de repente de gestión, no sé, frente al Ejecutivo para la inyección de presupuesto o de repente con la empresa privada para que esto pueda dinamizar el tema de la economía? Hablando, por ejemplo, del tema de Tumbes. A ver, bueno, lo que hemos conseguido en el periodo anterior, en este periodo aún todavía no hemos tenido la suerte de debatir ningún dictamen de presupuesto. Recién tendremos la oportunidad de debatir el presupuesto del año 2021, que se va a dar en noviembre. Pero, sin embargo, en la oportunidad que hemos tenido nosotros cuando hemos sido parlamentarios durante 5 años, se ha logrado plata para pagar deuda social para el sector salud, educación. Se ha logrado pagar la 037, que era una deuda impagable. Se ha logrado poner plata para las municipalidades, para los proyectos de inversión pública, de saneamiento. Se ha logrado atender para temas de carretera de penetración. Esos temas se han logrado en mi periodo anterior. En este periodo, yo vuelvo a repetir, hemos ganado en enero, hemos juramentado en marzo. Tenemos 4 meses. El debate de la ley de presupuesto recién va a ser en el mes de noviembre, el 30 de noviembre, y la presentación de los presupuestos va a ser el 30 de agosto, que yo me supongo que ya cada uno de los sectores ha presentado su presupuesto y esperemos que en ese presupuesto presentado podamos colaborar con ellos para que sustancialmente los vecinos puedan ganar algo y aún con mayor razón ahora que estoy presidiendo el Congreso de la República. Congresista, hablando ya también del tema nacional, usted ha propuesto el tema de la jubilación a los 60 años. Eso es urgente retomarlo. Es urgente retomarlo porque si ustedes ven lo que está pasando con la pandemia, las cosas que están pasando con la pandemia significa que el Estado tiene que tener una respuesta. Hoy día dicen que no puede darle trabajo o los trabajadores que tienen en institución, que no pueden venir a trabajar de una manera presencial a los que tienen más de 60 años, salvo declaración jurada y responsabilidad propia de él. Entonces el Estado tiene la obligación el día de hoy de hacer una evaluación, lo que yo dije en algún momento, y lo vuelvo a reafirmar, que tiene que buscar hacer el problema de jubilación de los trabajadores a los 60 años. Pero tiene también que ver que esos trabajadores que se puedan jubilar a los 60 años tengan un sueldo digno. Entonces el Estado también tiene que mojarse. Y nosotros vamos a insistir en eso. Sí, para ya terminar, muchos especialistas, sobre todo frente a las leyes que vino dando el Congreso, como por ejemplo de la AFP, los peajes, indican de que estas leyes son populistas o que no han pasado por comisiones. ¿Qué tendría que decir usted como presidente del Congreso? Bueno, lo que pasa, es cierto que yo soy de Acción Popular. El tema de que son leyes populistas, creo que tenemos que recoger en el momento en que se dieron. Lo que está pasando en el país, que hay todavía un tema que no lo estamos mirando en la línea de lo que deberíamos mirarlo. Y me voy a referir al tema de los peajes. En cualquier parte del mundo,
En una pandemia, los peajes se cierran y no se cobran hasta que no pase la pandemia. Lo que ha pasado en el Perú es que se han hecho concesiones y esas concesiones no han mantenido, digamos, en sus articulados de los contratos que han tenido de concesión, que cuando suceda una emergencia, ya sea una pandemia o una guerra, los peajes deben de suspender. La norma que aprobó el Congreso establecía que se suspendía el cobro del peaje mientras dure la pandemia. Porque naturalmente ese es un derecho que había que defenderlo, porque no es posible que todos están, digamos, en su domicilio porque hay una emergencia de cuarentena y que no puede salir, y que sin embargo el esfuerzo de los agricultores de cosechar su tierra y dar su producto para que pueda darnos la seguridad alimentaria en todo el país, venga haciendo esfuerzos en el camino sin conseguir dónde comer, en el camino sin conseguir dónde hacer el mantenimiento, pero sí encontrar peajes funcionando y parándolos para que ellos tengan que pagar los peajes. Ese problema el Estado debe superarlo y debe establecer en los contratos de concesión que en un momento de emergencia deberían no cobrarse los peajes, suspenderse, como es la propuesta que ha hecho el legislativo y que se está yendo al Tribunal Constitucional y que en algún momento saldrá el dictamen, que yo lamento que la presidenta del tribunal está anticipando opinión cuando ella debería mantenerse al margen. Es por eso que nosotros estamos exigiendo al presidente de la República que promulgue la ley que hemos puesto para poder modificar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Porque esos miembros del Tribunal Constitucional tienen vencido su mandato, 6 de los 7. Y definitivamente necesitamos renovación. Esa propuesta el Congreso la tiene ahí, la tiene el Ejecutivo y hasta ahora no la promueve. Pero dice incluso la misma presidenta del Tribunal Constitucional que si eso llega al Tribunal Constitucional, sobre todo sobre la ley que ustedes no se va a debatir en segunda instancia, que tiene que ver con la inmunidad, crearía entre ellos un conflicto de intereses, ¿no? O sea, como que no quisieran verla, si llegaría al Tribunal Constitucional. Bueno, lo que pasa es que el tribunal, la presidenta tiene que inhibirse porque ya ha hecho por anticipado su apreciación. Y los demás miembros tendrán que verla, pero ella debería inhibirse. Tan igual como ha sucedido en el tema de la inmunidad parlamentaria, que ella ha hecho opinión por adelantado, cuando en realidad los congresistas lo que hemos dicho, que nadie tenga inmunidad. En plano, todos se van, la inmunidad de todos, la inmunidad de todos. Ahora ya, pues, con justa razón decimos todos hay que ver la inmunidad necesaria. Pero ya no lo dice el Congreso, sino lo dice el presidente de la República, lo dice la presidenta del Tribunal Constitucional, lo dice la fiscal de la Nación, lo dice el señor defensor del pueblo. Entonces, eso es bueno, ¿verdad? Entonces, ya para terminar, el 3 de agosto va el premier con el gabinete. Así es, el 3 de agosto tendremos al premier con su gabinete dando las políticas de Estado y lo que van a hacer en este año que nos queda. Como le diría el señor Caterina, ¿le van a dar luz verde? No sabemos porque hay temas encontrados, hay mociones de interpelación intermedias. Esperemos que así sea, pero yo creo que hay que colaborar con el gobierno para que haya, digamos, una gobernabilidad articulada entre el Congreso y Ejecutivo, pero hay cuestionamientos que se le está haciendo ahora al nuevo, digamos, al nuevo gabinete cateriano, que es en relación, digamos, a haber puesto un ministro de trabajo demasiado joven cuando hay problemas de trabajo, cuando hay problemas de pérdida de trabajo. Se está criticando el haber mantenido al ministro de Educación cuando está en un proceso de interpelación, y eso tendrá que evaluarse y el Congreso tendrá que definirlo. Como yo he dicho siempre, yo soy el que conduzco el Congreso, yo no tengo la decisión de los 130 parlamentarios, son 9 grupos políticos, yo tengo que tener la capacidad de poder articular con ellos, y lo venimos haciendo, tal es así que las leyes que estamos sacando, en su gran mayoría, están arriba de los 100 votos. Y eso creo que demuestra que el Congreso, a pesar de tener posiciones diferentes en política, en el tema, digamos, de la parte legislativa, estamos coordinando, estamos articulando y las respuestas están en las leyes aprobadas. ¿Cuándo se va a interpelar al ministro de Educación y también está Agricultura, no? No, está Educación y está Economía. Economía. En Educación y Economía. Pero ya estas interpelaciones deben quedar para el mes de diciembre, para el mes de agosto. El de agosto. Después de la presentación del gabinete, creo que sería lo más importante. ¿Cuál es no sé, qué le diría al pueblo de Tumbes y al pueblo, al Perú entero frente
esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Bueno, yo lo que le diría es que no pierdan la fe, que no pierdan la confianza, que mantengamos el distanciamiento, que del Congreso nosotros nos solidarizamos con todas las familias del Perú, les damos las sentidas condolencias a todos los que han perdido sus seres queridos, nosotros vamos a seguir trabajando, arriesgando nuestras vidas porque esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad, pero que tengan la seguridad que este Congreso está con las ganas y con el deseo de hacer las cosas de la mejor forma. Y si en algo fallamos, pedimos la disculpa del caso porque somos seres humanos. Un abrazo les daría a todos ellos, que Dios me los bendiga y no perder la fe ni la confianza, que es lo más importante. Muchas gracias, congresista, y será hasta una próxima oportunidad aquí a través de Tondero, todo el norte, todo el país y todo el mundo está a través de la página, pues, ¿no? En esta entrevista. Muchas gracias. Gracias, Ronald. Un abrazo. Bueno, hemos conversado con el Congreso, el señor Manuel Merino de Lama, hablando sobre la realidad nacional, la realidad también de Tumbes y sobre el nuevo presidente del Consejo de Ministros, el señor Pedro Catellano, ¿no? Y de todo su gabinete. Entonces, ha sido un gusto acompañarles en esta entrevista. Gracias también a la gente que ha estado opinando, ha estado comentando. Por nuestra parte será hasta el día de mañana. Estamos concretando otra entrevista para poder, pues, llevarles todo lo que acontece en el tema político, en el tema nacional, ¿no? El tema de actualidad, a través de esta página Tondero Noticias. Mi nombre es Ronald Domínguez y conmigo será hasta una próxima